Lo primero que tenemos que tener muy claro es qué es el trabajo por proyectos, ¿no? Porque ahora pasamos de, bueno, de utilizar el libro de texto como un principal recurso de los que tenemos en el aula, junto con otros más, por supuesto, pero ahora incluso dentro del propio libro de texto, como en este caso de Anaya, ofrece también proyectos y es que además la norma nos exige trabajar así. Por lo tanto, se unen esas dos exigencias, ¿no? Tenemos un material, pero además, por supuesto, siempre tenemos que regirnos por el rigor curricular y nosotros lo hemos tenido siempre muy presente. Ahí arriba tenéis la definición sobre la cual hemos estado trabajando estos proyectos, es decir, esa ha sido la definición de la que todos los proyectos han ido tomando forma poco a poco y es entender que el trabajo por proyectos lo que tiene que centrarse es en ofrecer experiencias de aprendizaje integradoras. Eso es la principal idea que tenemos que tener siempre muy presente. Y cuando hablamos de un aprendizaje integrador, pues nos referimos no solamente a centrarnos en el conocimiento en sí, ¿no? En aprender teorías, principios, definiciones. Por favor, apagar los micrófonos. Sí, por favor. Gracias. Bueno, pues lo que comentaba, ¿no? Que no solamente es centrarnos en ese trabajo del conocimiento, que es muy importante porque es el pilar fundamental sobre el que luego vamos a poder desarrollar destrezas y habilidades, pero el trabajo por proyectos, sobre todo en esa experiencia integradora, en ese aprendizaje integrador, va a partir de esos conocimientos y le va a ir dando forma, sobre todo a través de destrezas y de habilidades, ¿vale? Además de, por supuesto, de actitudes y de valores que van intrínsecos con esas destrezas y esas habilidades que vamos a llevar a cabo. Entonces, quizá creo que la principal idea es tener siempre en mente que vamos a buscar aprendizajes integradores. Como ahí bien dice la definición, van a conseguir que sea un desarrollo competencial del alumnado, que aplique los aprendizajes que tienen adquiridos y bueno, en definitiva, vaya a ver cómo le vamos a dar salida, le vamos a encontrar sentido a lo que hemos ido aprendiendo en el aula. De esta definición, que podríamos tomar esta como cualquier otra, si veis, está en plena conexión con lo que marca ya vuestra propia norma en Comunidad Valenciana, haciendo referencia a ese decreto 106 de 2022, donde se fija el tiempo de 2 horas y media para el trabajo por proyecto. En su artículo 10 nos explican en esos 6 puntos qué debemos de tener en cuenta para desarrollar esos proyectos que además sean interdisciplinares. Pues ahí aparece en el primer principio. Los proyectos tienen que integrar competencias, saberes, métodos, formas de comunicación y que nos permitan conectar 2 o más áreas, ¿vale? Vaya a ver también que nos hablan del horario lectivo, nos habla de la importancia que tiene la investigación, como veis en ese punto 3, la creatividad, que el alumnado tenga que tomar decisiones, que tenga que comunicar en varios formatos, que incluso haya aprendizajes de manera transversal, ¿no? Es decir, podemos partir de un aprendizaje en concreto, pero luego que se vaya viendo nutrido por muchos otros más, ¿no? Que exista algún tipo de resolución de problemas, que necesiten colaborar y que todo ello venga a reforzar su autoestima, su autonomía, la reflexión, que ahora veréis qué importante es esa parte de la reflexión y la responsabilidad del alumnado. Por lo tanto, he querido hacer principal hincapié en esta definición que marca vuestra propia normativa en Comunidad Valenciana para que ahora, conforme vayamos viendo los proyectos, vayáis viendo y os sintáis seguros y seguras de que lo que marca la norma le tenemos dada la respuesta, ¿vale? Los proyectos que os presentamos los encontráis en el índice. No hace falta que leáis esta diapositiva, simplemente es para llamaros la atención de que en el índice de las diferentes áreas siempre aparece haciendo referencia al proyecto interdisciplinar cuando termina el trimestre. Aquí, claro, se despierta pues, alguna duda que otra. Si aparece al final del trimestre, las 2 horas y media que tengo que dedicar a la semana, ¿qué hago con ellas, no? Nosotros hemos colocado los proyectos interdisciplinares ahí porque había que ponerlo en algún sitio. Yo siempre lo explico así.
Quizá iba a resultar duro, ¿no?, comenzar un libro de texto planteando el trabajo por proyectos y después las unidades, entonces le vimos mayor sentido colocarlo al final del trimestre. Que estén aquí al final del trimestre, después de la unidad 4, después de la unidad 8 o de la 12, no significa ni mucho menos que hasta que no lleguemos ahí no los podamos utilizar, lógicamente, ¿vale? El libro está, pues ya, vamos, los que estamos a pie de aula siempre lo hacemos así, ¿no? Pues para pasarlo para adelante y para detrás. Por lo tanto, eso sí, que los tengáis localizados, que los encontráis al final del trimestre, en una doble cara. Y además siempre es igual en todas las áreas. El trabajo por proyecto, ya que sabemos que es un aprendizaje integrado, ¿no?, hemos dicho, se va a componer de diferentes fases. Necesitamos diferentes fases en las cuales le vayamos dando forma al producto final que pretendemos conseguir. Mirad, todas las fases son exactamente igual de importantes. No hay una fase que sea más importante que otra. Es como si fueran todas las patas de una mesa, ¿no? Si nos falta alguna, el proyecto ya cojea. Por lo tanto, todas esas fases son igualmente importantes y una con la otra, pues van a ir dándose la mano para finalmente poder llegar a ese producto final. Voy a intentar hacer un pase por las características de cada una de estas fases, sin profundizar demasiado, pero sí para que os llevéis la idea. La presentación del proyecto en esa doble cara. Lo que hemos tenido en cuenta es que si son proyectos interdisciplinares, lo que no tenía sentido era que cada uno de los proyectos que aparecen en matemática o en lengua o en conocimiento del medio no tuviera nada que ver con los otros, ¿verdad? Porque si lo que vamos buscando es la interdisciplinaridad, tienen que existir relaciones que nos ayuden a conectarlos. Vais a ver que todos los proyectos guardan ese centro de interés, guardan esa línea en común de trabajo. Todos nos van a pedir un mismo tipo de producto final, es decir, todos los proyectos de cada trimestre. ¿Para qué? Para ayudarnos a enlazar el trabajo interdisciplinar de las diferentes áreas. Cuando hablamos ahora de cómo se presenta en un área en particular, aquí tenéis un ejemplo de una doble cara. Vais a encontrar siempre en la parte de arriba, esta de aquí arriba, que aquí os la he puesto un poquito más grande, una introducción. Esa introducción, aunque aparezca ahí arriba, es muy importante. Primero porque es la llamada de atención, es el punto de arranque. ¿Se escucha por ahí a alguien? Perdona. Ahora, gracias. Voy a cerrar el micro. Gracias. Esa parte de arriba que es de introducción, que todavía no forma parte de ninguna fase en particular, es muy importante, porque esa introducción es como cuando destapamos el telón de algo que vamos a mostrar, ¿no?, de algo que pretendemos trabajar. No, la forma en la que lo hacemos ya de por sí pues, predispone a nuestro alumnado. Por lo tanto, ahí vais a encontrar un código QR que nos va a llevar a un vídeo muy pequeño, a una píldora nada más, suelen durar en torno a 1 minuto, 2 minutos, y no transmite ningún mensaje secreto en sí, pero sí que de una forma pues llamativa nos van a ir apareciendo alguna imagen que otra, alguna palabra que otra, que les va a ir llamando la atención y le va a ir despertando ese interés. Luego ya tenemos el propio título de los proyectos, que hemos intentado que sean títulos como un poco enigmáticos, ¿no?, que nos den que pensar, que, oye, ¿qué se nos va a pedir cuando se nos dice se hace camino al andar? ¿A qué nos suena, no? Pues ya estamos empezando a despertar por esa motivación de diferentes formas, como nos piden los principios DUA, del diseño universal para el aprendizaje. Vamos a estar, pues eso, mostrando o proporcionando diferentes formas de captar el interés de nuestro alumnado, porque lo que tenemos que conseguir es que al final todo nuestro alumnado se involucre en la realización de este proyecto. Hay siempre una preguntita, una exclamación, que lo que nos van a hacer esa pregunta con esa exclamación es dirigir el proyecto hacia un objetivo claro. En este caso se nos dice, ¿sabes qué es eso del senderismo interpretativo? El ecoturismo está de moda. Bueno, pues podrán saber más, podrán saber menos, pero ya desde ahí se nos está dirigiendo el proyecto. ¿Hacia dónde? Pues hacia una meta clara, porque se nos dice, ¿te animas a escribir un artículo sobre el senderismo interpretativo de tu entorno? Quizá todavía no sabemos qué es eso del senderismo interpretativo, pero ya se nos está pidiendo que vamos a tener que hacer un artículo y que es de nuestro entorno. Por lo tanto,
Otra de las características más que tiene el aprendizaje basado en proyectos, en este caso, va a ser la conexión con el contexto que tengamos delante con nuestro alumnado y cómo vamos a poder ir modulándolo dependiendo de cómo sea el grupo que tenemos a nuestro cargo. Esa pregunta y esa exclamación, además, ya nos provoca la necesidad de saber. Claro, necesitamos saber qué es eso del senderismo interpretativo, ¿no? Porque si no, ¿cómo vamos a poder escribir un artículo? Es importante provocar esa necesidad de aprender en el alumnado. ¿Por qué? Porque ya nos va a ayudar a despertar ese conocimiento que necesitamos, a ir mucho más allá con ese saber hacer, ¿no? Vamos a necesitar hacer un artículo en este caso, por lo tanto necesitamos de habilidades y de destreza a la hora de escribir y por supuesto también, pues, como vamos a ver que eso está de moda y que tiene un impacto en nuestro entorno, pues vamos también a conectar con ese saber ser y estar. Por lo tanto, si os dais cuenta, desde la entrada ya se hace patente ese aprendizaje competencial. Decía Francisco Mora que para aprender se necesita de un estímulo inicial que nos resulte interesante, que nos resulte nuevo, que nos llame la atención. Pues bueno, ahí lo tenemos. Por lo tanto, ya veis que desde la introducción se plantea un reto, desafío, como queráis llamarlo, que es emocionante y que vamos a ver que esa emoción, que siempre va a ir de la mano en el trabajo por proyectos, nos va a despertar la curiosidad, le va a permitir al alumnado pues captar la atención de una manera más rápida, ¿vale? Continúo. Empezamos ya con las fases. En la primera fase, que es la de piensa, la hemos llamado piensa, aparecen siempre una serie de preguntas, son preguntas sugerentes. Claro está, nosotros, el profesorado, como hemos dicho, que los proyectos hay que modularlos y hay que adaptarlos a las características que tengamos en nuestra aula, pues por supuesto que tendremos que, esas preguntas muchas veces incluso nos llevarán a ampliar más preguntas, ¿vale? A incluso tocar otros temas que están en relación con el proyecto y que aquí quizá no han tenido cabida, no aparecen en el libro. Pero bueno, de alguna forma, esta primera fase lo que nos hace es darle voz y darle voto al alumnado. De eso es el ABP, ¿no? Es una metodología inclusiva. Lo que permite es que todo el alumnado tenga algo que decir, tenga algo que aportar, pueda opinar, pueda intercambiar. Por lo tanto, activamos ya los conocimientos previos, vamos a poder hacer conexiones continuas a su vida cotidiana, a los gustos que tengan, las experiencias que han podido tener en relación a lo que les plantea esta primera parte del piensa. Vamos a poder incluso aprovechar para hacer alusiones pues, a lo que ya hemos aprendido, ¿vale? Vamos a poder repasar, vamos a poder evocar, profundizar en determinados aspectos. Y por supuesto, en todas las fases y sobre todo en esta del principio, las interacciones vienen de la mano en cada fase. Habrá algunas que conlleven un trabajo más individualizado, no pasa nada, habrá parte individual, habrá parte colectiva, habrá parte dentro de ese trabajo colectivo, habrá planteamientos, preguntas que se resuelvan por parejas, que se resuelvan en pequeños grupos cooperativos o incluso en gran grupo. Pero la interacción es otra de las características fundamentales. Ya lo habéis visto que la norma de Valencia lo ponía, ¿verdad? Que hay que, de alguna forma, fomentar ese trabajo colaborativo. Sabemos todos de sobra, porque lo tenemos evidente en nuestro día a día, que el aprendizaje entre iguales es un acelerador del aprendizaje. A veces entre ellos y entre ellas se explican cosas e intercambian lo que saben, sus trucos, y lo que hacemos es, pues eso, trabajar la inclusión y al mismo tiempo, pues favorecer las relaciones y ese aprendizaje. Paso a la siguiente fase. La siguiente fase es la del diseño. Esta fase de diseño, bueno, le vamos a empezar a dar forma a nuestro producto final que se nos pide, a ese artículo en este caso. Ya hemos resolvido algunas preguntas que nos hacían pensar sobre el senderismo, hemos visto sus conocimientos previos, pero ahora esto hay que ir dirigiéndolo poco a poco. En esta segunda fase, ahí estáis viendo que dice, la naturaleza nos ofrece muchas posibilidades de ocio, entre ellas el ecoturismo y la modalidad del senderismo interpretativo. Investiga sobre el concepto, bueno, no sigo leyendo, ahí lo tenéis. He dicho investiga, y es que el aprendizaje por proyectos siempre conlleva la investigación, siempre lleva de la mano investigar. Investigar que puede ser de múltiples formas, no siempre tiene que ser con el uso de las TIC, aunque es verdad que es una parte muy, muy, muy importante, que el alumnado sepa utilizar esas TIC, como ahora explicaré más adelante.
Pero bueno, puede ser también una investigación en cuanto a tener que preguntar en su entorno, en su ámbito familiar, en su barrio. Siempre será algo cercano, ¿vale? Algo cercano al alumnado, porque si lo que pretende el aprendizaje por proyectos sobre todo es conectar, es que la vida cotidiana entre en la escuela, ¿vale? Es abrirle la ventana a la vida cotidiana. No, lo más importante no va a ser llegar a ese producto final, ni estas 5 fases son actividades inconexas, sino el aprendizaje por proyecto se centra en estos procesos, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4. Todos esos procesos, ahí es donde está verdaderamente lo importante. Luego el producto final podremos ir a máximo, quedarnos con menos, adaptar a las cualidades de nuestro grupo, a las necesidades que tienen, pero sobre todo la importancia está en el proceso. ¿Por qué? Porque le va a permitir al alumnado encontrarle sentido, ver que lo que hace sirve para algo, que es importante, que se está comprometiendo con algo que le resulta cotidiano, que le resulta familiar, que bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Que deja huella. Por lo tanto, es muy importante que siempre tengamos presente cuando veamos estos proyectos, que los miremos con las gafas de mi realidad, ¿cuál es? Mi realidad. Yo trabajo en un centro que está en el ámbito rural, aquí en Granada. Claro, si yo este proyecto lo miraré con una gafa de realidad distinta a quien quizá de vosotros pues está en la costa o quien quizá trabaje en un municipio que sea más grande o que tenga más o menos servicios. ¿Veis? Todo eso, todas esas características, todos esos factores, lo que nos van a hacer es que cada uno de nosotros, ante el planteamiento que sugiere este proyecto, lo vayamos aterrizando de una forma o de otra para finalmente adecuarlo. Bueno, pues dicho esto, en este diseño, teniendo siempre en cuenta ese contexto, vamos a empezar a organizar y a planificar los pasos para elaborar el producto. Aquí es donde nos preguntaremos qué necesitamos, por dónde empezamos, tenemos que investigar, ¿verdad? Pues venga, pues habrá que buscar, habrá que leer, habrá que contrastar, habrá que seleccionar, que organizar lo que hemos encontrado y hemos seleccionado, y por lo tanto llegaremos a la elaboración de un borrador. Aquí en esta fase se pone en marcha el pensamiento, el trabajo del pensamiento. ¿Por qué? Pues porque cuando hacemos una investigación vamos a pasar por procesos cognitivos que son variados. Procesos cognitivos es la forma en la que tenemos de aprender. Y en ese abanico de procesos cognitivos, si conocéis la taxonomía de Bloom, parte del comprender, del que el alumnado sea capaz de explicar, que sea capaz de analizar, hasta que sea capaz, incluso en procesos cognitivos de orden superior, de emitir un juicio crítico, de crear algo nuevo. Pues el trabajo por proyectos nos permite pasar por todos esos procesos cognitivos y por lo tanto nos va a ayudar a que el aprendizaje tenga un impacto en el alumnado y sea un aprendizaje profundo, sea un aprendizaje duradero. Por lo tanto, el pensamiento, ese desarrollo de estrategias de pensamiento está intrínseco en todas las fases y comienza sobre todo en esta fase número 2. ¿Nosotros qué haremos en esta fase número 2? Guiar a nuestro alumnado. Cuando decimos de investigar, mira, es algo muy complejo y lo sabemos, ¿no? El alumnado quizá hace un uso de las TIC en su vida cotidiana incluso mejor que nosotros, ¿no? En algunos casos puede ser así. Sabe utilizar el móvil, la tablet, el ordenador, se desenvuelven con las videoconsolas, con todo lo que sea lo digital les llama mucho la atención y lo saben manejar bastante bien, todas esas aplicaciones. Pero ¿realmente saben utilizarlas para aprender? Hoy en día, con un clic que pongamos en Google, sabemos que vivimos en la sociedad de la información y que nos encontramos muchísima información sobre cualquier cosa. Información a la que es muy fácil de acceder con un clic desde cualquier tipo de dispositivo, pero donde lo complicado está discernir lo que es verdadero de lo que no, lo que nos vale de lo que no nos vale, que el alumnado sea capaz de hacer una lectura comprensiva de lo que buscamos. Es decir, fijaros si aquí hay trabajo interdisciplinar. Necesitamos incluso que cuando copian algo sean capaces desde pequeñitos de respetar la fuente de donde han copiado la información. Todo esta parte 2 conlleva bastante trabajo. No es algo que se pueda hacer rápidamente, porque sobre todo cuando tenemos grupos numerosos, hay que ayudarles, hay que guiarles, hay que hacer de modelaje, de modelo, para ayudarles a iniciarse en ese ámbito de la investigación. Por lo tanto, esta fase nos lleva a un primer borrador,
¿vale? Vamos a ir viendo qué nos sirve, qué no nos sirve. Y nos ayudará también a desechar ideas previas que quizá en esa fase 1 habíamos estado comentando y eran erróneas, lo iremos dando poco a poco cuenta, iremos dándole forma a esa fase 1 y nunca podremos olvidar cuál es el motivo del proyecto, ¿vale? Porque claro, hemos abierto la puerta de la investigación, quizá no encontramos otra información muy sugerente en Internet, pero, en este caso no, pero siempre tenemos que tener en mente, en fin, cuál es el producto final que pretendemos llegar. La fase 3 es la fase de construcción. Aquí ya hay que remangarse, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ya tenemos ese borrador, pues yo siempre digo que aquí es hacer el borrador del borrador. ¿Qué significa eso? Pues que aquí el alumnado ya tiene que saber hacer. Ya tenemos todo lo que necesitamos, como cuando vamos a preparar un arroz, ¿no? Ya tenemos todos los ingredientes, hemos ido a comprar, lo tenemos todo. Las medidas también, pero ahora hay que cocinarlo, ahora hay que hacerlo. Pues esta es la fase, la de cocinar, la de construir. Con todo lo que tenemos en nuestro borrador habrá que revisarlo, habrá que volver a revisarlo. Y fijaros, y cuando hablamos de revisar, no es que yo tenga que ponerme a corregir el borrador de todo, sino que si están en grupo o si están por pareja o si están de manera individual, tendremos que darle pauta y tendremos que ofrecerle un feedback que le ayude a ver sus propios errores, a que ellos sepan en ese borrador, pues ir tachando lo que no les sirve, lo que sí, ¿entendéis? Esta fase lleva esa autonomía, esa reflexión sobre cómo lo estoy haciendo. Entonces, nos permitirá pues, ir poco a poco construyendo este producto final. Aquí os he puesto en grande lo del feedback. El feedback es muy, muy, muy importante en el aprendizaje basado también por proyectos. Porque cuando hablamos de feedback, puede ser que esté centrado en la tarea en concreto, en una actividad en concreto, en una fase en concreto, ¿no? Donde vemos si siempre, claro, teniendo en Victoria, cuenta su nivel. disculpa, Sí, ¿estás compartiendo algo ahora mismo? sí, claro. ¿Se te ha ido? Sí, pues espérate que comparto de nuevo. Gracias por avisar. ¿Ahora? Sí, ahora ¿Se sí. ve? Sí. Gracias. Sí, sí que se ve. Vale, muchas gracias. Os estaba diciendo que a la hora de ofrecer ese feedback al alumnado, a veces puede ser un feedback centrado en la tarea, en la fase en concreto en la que estamos, que nos sirve pues, para marcar errores, para mostrar la respuesta que es correcta, ¿no? Pero también, sobre todo, puede ser un feedback centrado en el proceso, es decir, le vamos a ofrecer un feedback en el cual le digamos, con lo que tienes hecho que está bien, qué te podemos aportar para hacerlo todavía mejor? ¿Vale? Entonces, ese feedback tiene que ser constante y sobre todo fresco, como yo digo siempre, ¿no? Ocurre en cada una de las fases, estamos en la fase 3, estamos construyendo, casi que estamos dando ya por terminado ese producto final, pues tenemos que estar ofreciendo un feedback sobre lo que tenemos ahora mismo. El formato, veréis que cuando hablamos de esos productos finales, a veces hemos tenido en cuenta, por supuesto, que tenemos que tocar diferentes tipos de formatos. También lo dice la norma, ¿no? El alumnado ha de ser capaz de trabajar de manera digital, también de manera analógica, ¿no? Con papel, con diferentes recursos, con diferentes materiales, pues ya veréis que en los proyectos vais a encontrar, no siempre hay que hacer algo con una tablet, sino que vaya a ver que lo podemos hacer de manera escrita en el cuaderno o donde queráis. Vaya a ver que en esta fase también pues conlleva bastante tiempo porque fijaros, hay que cerrar el producto final casi y además hay que decorarlo, siempre lleva esa parte también estética, que es tan importante porque cuando hacemos un producto lo que queremos es cómo lo vamos a comunicar en la siguiente fase, por lo que queremos que sea llamativo, que sea bonito, ¿no? Tendrán que buscar también imágenes, dibujos, recortar, en fin, todo eso. Y por supuesto, la idea base es el emprendimiento. ¿Emprendimiento por qué? Porque mirad, partíamos de una idea, pero la idea hay que llevarla a la acción. Y eso es lo que estamos haciendo. Esa idea que habíamos tenido primero con ese piensa, luego con el diseño, cuando ya hemos ido buscando y averiguando, ya tenemos que darle sentido. Pero es que además lo hacemos real. No es un sentido figurado, es un sentido verdadero. Por lo tanto, en este emprendimiento vais a ver poco a poco que hemos tenido en cuenta tocar los diferentes ámbitos del emprendimiento, es decir, el ámbito personal para promover, por ejemplo, la creatividad, la imaginación, que el alumnado mejore también su autoestima cuando vea que va superando sus dificultades. Vamos a tocar también ese ámbito
social. ¿Por qué? Pues porque muchas de estas fases conllevan ese trabajo en equipo, donde van a tener que liderar, donde van a tener que tomar decisiones, que ya habéis visto que lo decía la norma, ¿verdad? Llegar a acuerdos, resolver los conflictos propios que se dan cuando trabajamos con más personas, buscar sobre todo el bien común del proyecto, ¿no? Que estamos todos implicados en hacer. Y también conlleva esa tercera fase de emprendimiento, que es la productiva. La fase productiva, pues como su propio nombre indica, es que para conseguir llegar a algo, ser productivo en algo, pues hemos tenido que planificar, organizar, tener iniciativa, desechar, etcétera. Por lo tanto, creo que entendéis bien que el emprendimiento, toda esa fase del emprendimiento están presentes. El alumnado es esta de gestionar todo lo que lleva hasta ese momento. Vamos a la siguiente fase, que es la de, a ver, aquí, la de la difusión. Y claro, ya tenemos nuestro producto final hecho, pero no basta, porque tenemos que tener un impacto, queremos compartirlo. Y compartirlo no es simplemente lo cuelgo, lo subo a una página web o a un blog. No, compartir el producto final es llegar a las demás personas, al público, a la audiencia que nos hayamos propuesto llegar, ¿no? Si queremos que sea el alumnado de otra clase, familia, a nivel de centro, en el barrio, bueno, pues dependiendo del tipo de difusión que conlleve, tendremos que trabajar esa difusión para dar a conocer el resultado. Ya sabéis que cuesta bastante trabajo el desarrollo de las destrezas tanto orales como escritas en el alumnado. A veces esa difusión se dará por escrito. Bueno, pues ya sabéis que para expresar por escrito algo, pues conlleva una revisión, conlleva un acompañamiento, pero sobre todo cuando la difusión se basa en destrezas orales, que casi diría que todas las difusiones que presentamos los proyectos tocan la parte oral, porque es una parte muy importante que nos exige la norma en el trabajo, desde el área de lengua, pero que impregna, por supuesto, a través de la competencia en comunicación lingüística a todas las demás. Esa oralidad es necesario trabajarla y es necesario practicarla. Y no consiste en simplemente cuento lo que he hecho, sino que tenemos que ayudarles a preparar, a presentar esa presentación, ¿vale? Entonces, al ayudarle a darle difusión, tenemos que ensayarlo, tenemos que buscar incluso el feedback de los propios compañeros, ¿no? Y compañeras, qué es lo que le ha gustado más, cómo puede mejorar esa comunicación que está haciendo. ¿Para qué? Pues para que consigamos nuestro objetivo. Que si queríamos que nuestro producto final tuviera un impacto personal, que lo tenga. Que queríamos que tuviera un impacto en las familias, que lo tenga. Que sepamos transmitir, ¿vale? Que tenga esa trascendencia, que logremos esa trascendencia que es la que estábamos buscando con nuestro proyecto. Y la siguiente fase es la del comprueba. La fase del comprueba, ya habéis visto que en la norma decía que el alumnado es capaz de reflexionar. Cuando hablamos de reflexionar es ser capaz de entender cómo aprende, cómo ha llegado hasta donde ha llegado. Hay una frase muy conocida de Carles Monereo que dice: dime cómo evalúa y te diré cómo aprende, ¿no? ¿Tenemos tiempo de reflexionar en clase o siempre vamos como un poco atropellados y esta fase final, la de la autoevaluación, la dejamos siempre un poquito más entre pinzas? Bueno, pues yo creo que vosotros en Valencia, la verdad es que tenéis mucha suerte con esas 2 horas y media que han puesto de trabajo por proyecto y les vais a poder dedicar tiempo suficiente para que el alumnado sea capaz de chequearse, de comprobar cómo ha aprendido. Veréis que en esas preguntas de esta fase están dirigidas de manera muy diferente al alumnado. A veces se le va a preguntar qué es lo que han aprendido que antes desconocían. ¿Por qué? Pues porque le vamos a hacer entender la utilidad que tienen lo que han aprendido. Le vamos a ayudar también con cuestiones de cómo aprenden mejor. ¿Cuándo aprenden mejor? Cuando te lo explica un compañero, cuando trabaja en equipo. Es decir, ya veréis diferentes preguntas que van a ir tocando diferentes ámbitos de esa autoevaluación que es tan importante que el alumnado sea capaz de hacer. ¿Para qué? Para que conozca su fortaleza y sobre ella se sienta bien, mejore su autoestima y sea capaz de incluso mejorarla. Pero por supuesto también que conozca sus debilidades, que sepa cuáles son las dificultades que tiene y sobre todo qué nos proponemos para mejorar esas dificultades. Y esta fase también lleva el trabajo de educación emocional. Lo estamos viendo diariamente en nuestros centros, cada vez existen más problemas de frustración, incluso de desánimo en el alumnado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Incluso muchas veces como de ansiedad, de preocupación, de que no les motiva nada. Bueno, es muy importante en esa fase que reflexionemos, que pongamos en común cómo te has sentido, que tomen conciencia y de que gestionen sus emociones, que
todas las emociones tienen cabida, incluso si se han sentido frustrados porque su producto al final no le ha gustado, ya lo tenemos de punto de partida para trabajar esas emociones, ¿vale? Por lo tanto, y en resumen, las 5 fases van a estar presentes en todos los proyectos, todas son exactamente igual de importantes. Aunque veáis esos circulitos, creo que la idea era demostrar unos proyectos, esto está en el libro del alumnado, no podemos presentar un proyecto que tiene que ser algo como muy atractivo y muy ligero, ¿no? Que no lleno de actividades o lleno de letras. Entonces, cuando veáis esos circulitos, yo creo que ya estáis viendo que detrás de esos circulitos hay mucho por trabajar. Aquí tenéis en resumen cada una de las fases, cómo se caracteriza, que yo creo que ha quedado claro, y si no, ahora si en el chat vemos que no, retomo alguna de ellas. Y quiero sobre todo ahora acompañaros al recorrido por el libro, ¿vale? Ya sabemos qué es lo que tenemos delante y ahora dónde lo tenemos y cómo lo tenemos. Pues esos proyectos, por ejemplo, voy a empezar por el de primero de primaria. He seleccionado los del primer trimestre porque creo que es donde, como estamos ahora en el primer trimestre, creo que es lo más llamativo ahora mismo, ¿no? En primero de primaria, desde el área de lengua, tenemos un proyecto, desde el área de matemáticas otro, desde la lengua y desde el conocimiento del medio. Si os dais cuenta, la apariencia de esos proyectos es igual. ¿Por qué? Porque queremos unificar, queremos ya con esa propia apariencia darle a entender al alumnado y por supuesto al profesorado que son proyectos que guardan entre esos 4, guardan relaciones, guardan conexión, son interdisciplinares, ¿vale? Esos 4 proyectos proponen grabar podcasts que sean saludables. Ese es el hilo conductor, ese es el centro de interés. Esa es la razón que nos va a mover desde las diferentes áreas. Ahora, desde el área de lengua, a través de esas fases, vamos a grabar breves podcasts fomentando el gusto por la lectura. Ahí vamos a ver cómo la lectura en el tiempo de ocio va a contribuir también a uno de esos hábitos saludables, ¿no? Vamos a aprovechar el tiempo de ocio de una manera saludable. Desde el área de matemática, pues esos podcasts saludables que vamos a grabar están relacionados con la animación a hacer ejercicio físico. ¿Por qué? Pues porque es verdad que es otra de las características que nos ayuda a estar saludables. Desde la lengua, vamos a grabar breves podcasts con consejos para tener una adecuada higiene. Pues la importancia que tiene la higiene, sobre todo ahora que estamos en primero de primaria, en su aseo, bueno. Y desde conocimiento del medio vamos a grabar breves podcasts con el descanso, sobre el buen descanso, la importancia que es descansar, dormir, el sueño. Si os dais cuenta, son proyectos interdisciplinares, todos giran en torno a un centro de interés que es común, que es mejorar los hábitos de vida saludables de nuestro alumnado, donde ellos sean los verdaderos protagonistas, grabando en este caso pequeños audios, donde promovamos y le demos consejos a otros compañeros y compañeras, es decir, entre iguales, para conseguir pues que sean saludables, mejorar la salud, bien sea a través de la lectura, del ejercicio, de la higiene o del descanso. Por lo tanto, aquí los tenéis. Aquí yo he puesto una captura de pantalla del calendario escolar de Comunidad Valenciana, con sus fines de semana y sus días festivos, y no sé si alguno de los centros que estáis aquí habréis puesto algún día festivo de más. Bueno, pues yo he contado que desde octubre, porque septiembre lo dedicamos siempre a la evaluación inicial, desde octubre tenemos 12 semanas, ¿vale? 12 semanas y sabemos que en vuestra normativa se exige que sean 2 horas y media de trabajo a la semana para los proyectos. Tenemos 4 proyectos, ¿vale? Yo lo que he hecho ha sido dividir las 12 semanas entre los 4 proyectos. Estos son, bueno, pues cálculos míos a la hora, como yo lo haría si fuera vosotros a la hora de programar. Es decir, tengo el tiempo que tengo los proyectos que tengo, ¿me dan para lo que me exige la norma o no me dan para lo que exige la norma? Pues bueno, me sale que por cada proyecto de cada área tendría que dedicarle 3 semanas de trabajo. Por lo tanto, 3 semanas de trabajo serían pues aproximadamente 7 horas y media. 7 horas y media para desarrollar las 5 fases. Y ya habéis visto todo lo que conlleva cada una de las 5 fases. Por lo tanto, material hay de sobra, ¿vale? Hay de sobra. ¿Qué nos vamos a encontrar para el alumnado? Pues aquí lo tenéis en grande. Fijaros que en este proyecto que está en grande, hablamos en este caso que era de grabar el podcast de la lectura como gimnasio de la mente.
les vamos a animar a hacer un podcast para que se sientan mejor y en cada una de esas fases vamos a poner en común los gustos que tenemos por la lectura. Fijaros, vamos a poder hablar de tipos de libros, de lugares, de lugares donde más nos gusta leer, del tiempo que le solemos dedicar. Es decir, ahí podemos tirar del hilo según sea también por nuestro alumnado. Además, en primero de primaria, que ya se han iniciado la lectoescritura o se están iniciando en ella, pues fijaros la motivación tan grande que tienen en este curso. Queremos transmitir aquí el mensaje de que para que todo el mundo disfrute leyendo, ¿no? Nos damos cuenta de que no todo el mundo lee, no todo el mundo lee igual y que es un hábito muy saludable. ¿Cómo podemos convencerlos? Pues vamos a empezar aquí a pensar consejos y recomendaciones. Aquí pueden investigar, incluso preguntando en casa, es decir, preguntando a compañeros de cursos superiores. En la fase 3 vamos a acordar un super consejo, algunas recomendaciones para grabar un audio que sea breve. Fijaros, esta fase pues va a llevar bastante trabajo, porque ya sabéis que cuando grabamos un audio, a la primera no nos suele salir bien, ¿vale? Porque no nos hemos equivocado, porque no lo hemos pronunciado bien, etcétera. Vamos a presentarlo, lo queremos compartir. Aquí tenéis algunas de las posibles recomendaciones que se dan para compartir ese podcast. Y luego esa fase de la autoevaluación del alumnado, que han aprendido, si le ha ayudado a animarse, si creen que la gente se va a animar a leer gracias a sus podcasts, ¿no? Si es importante lo que han hecho. Y esta es la parte del profesorado. Aquí siempre vais a encontrar el recuerda, como yo digo, de lo que significa cada una de las fases. Aquí se os explica un poquito de eso del emprendimiento también. Siempre vais a encontrar la sugerencia de una aplicación o de alguna herramienta digital para incluir en el trabajo del proyecto. Aquí, por ejemplo, es Highway, que es una herramienta de muy fácil manejo. Siempre todas las que se recomiendan son gratuitas, ¿vale? Y por supuesto, adaptadas a la edad del alumnado, porque es el alumnado el que tiene que hacerlo, ¿vale? El que tiene que saber utilizar esa herramienta. Todas están adaptadas y también se hacen sugerencias de técnicas de aprendizaje cooperativo, ¿vale? En este caso, pues para el paso 2 y el paso 3, es decir, la fase 2 y la fase 3, cabezas pensantes y asambleas de ideas. Ya veréis cómo en la guía didáctica también tenéis la explicación de qué consiste esto. Y aquí abajo, que lo voy a poner en más grandecito, para que lo veáis bien, esta parte es muy importante porque aquí al profesorado se nos explica el objetivo del proyecto. ¿Por qué se ha creado este proyecto para primero de primaria? ¿Por qué en este trimestre hemos visto que tiene sintonía encajarlo? ¿No? No lo hemos dejado para el segundo trimestre, lo hemos puesto en este. ¿Cuál es la importancia? ¿Hacia dónde nos tiene que llevar este proyecto? Pues aquí tenéis una breve explicación para que tomemos conciencia de por dónde va este proyecto. Todos los proyectos giran en torno a diferentes objetivos de desarrollo sostenible, mínimo uno. En este caso ya estáis viendo que se relaciona de manera directa con el objetivo 3, que se llama salud y bienestar. Esos objetivos de desarrollo sostenible, que son esas ruletitas de los 17 quesitos de colores, ¿no? Que nos exige también la LOE y que por supuesto han tomado todas las comunidades, nos van a llevar a cuidar el planeta, ¿no? Son objetivos que nos llevan a una vida más sostenible desde el ámbito personal. Ya iremos viendo cómo hay algunos que giran en torno al fin de la pobreza, al hambre cero, a cuidar de la salud y del bienestar, por ejemplo, a conseguir una educación de calidad. Veréis que hay otros objetivos que son más planetarios, más relacionados con los ecosistemas terrestres, los ecosistemas acuáticos, con el reciclaje, y hay otros que van dirigidos hacia lograr un mundo mejor, hacia la prosperidad. En este caso, pues veréis que hay objetivos de desarrollo sostenible que nos van a ayudar a trabajar ciudades que sean sostenibles, movilidad sostenible, qué es eso del trabajo decente, la paz y la justicia, etcétera. Entonces, la justificación del ODS que subyace en los proyectos la tenéis aquí. Y, por supuesto, como hemos visto que estos proyectos giran en torno al mismo centro de interés, que en este caso es mejorar la salud en el tiempo de ocio, pues desde todas las áreas giran en torno al mismo objetivo de desarrollo sostenible. Además, es un trabajo interdisciplinar, ¿no? No tendría sentido que lengua vaya por un sitio y matemática vaya por otro. Aquí tenéis siempre también algunos datos pues, que son llamativos y que incluso los podemos llevar al aula con el alumnado. De hecho, hemos buscado datos que sean sencillitos, que el alumnado los pueda entender fácilmente, que le impacte, ¿vale? No, fijaros, 4 de cada 10 niños o niñas no duerme lo suficiente o tiene sobrepeso. Fijaros, 4 de cada 10 estoy en primero de primaria.
son numeritos que saben manejar y que incluso podemos representarlo en la pizarra, que van a poder tomar conciencia de la importancia que tiene esto de la salud, ¿vale? Aquí abajo siempre vais a encontrar el producto final de manera muy directa. Queremos hacer esto y desde todas las áreas lo vamos a hacer de esta manera. Y aquí siempre habrá 3, 4, 5 sugerencias de posibles actividades complementarias. Mira, cada centro un mundo y cada grupo un mundo también distinto, ¿no? Entonces, con esas 5 fases tenemos, en principio tenemos, pero quizá pues necesitamos alimentarlas más o coger otras ideas, ¿no? Bueno, pues aquí siempre os damos sugerencias nada más. Por ejemplo, ya si estamos con los podcasts saludables sobre la lectura en lengua, pues visitar la biblioteca del centro, mejorar incluso si tenemos o no tenemos biblioteca de aula, incluso si hay biblioteca en el entorno, conocer cuál es su horario, su ubicación, quizá la conozcan, quizá no. Es decir, aquí se hacen sugerencias y como toda sugerencia, pues bueno, esto está a la carta. Habrá centros a los que le venga muy bien por el tipo de alumnado, habrá otros que digan, bueno, esto ya lo hacíamos nosotros. Pues estupendo. Siempre vaya a encontrar sugerencias. Desde matemáticas, veis que en la misma estructura, veis que también todo está muy dirigido al alumnado, muy sencillito, muy directo. No me voy a parar a leerlo para ir más rápido, pero me vengo también a la propuesta didáctica. La misma estructura siempre, ¿vale? Aquí abajo en el faldón quizás donde está lo más llamativo, ¿no? Lo que más nos puede interesar. Desde el área de matemáticas, perdón, que he movido el ratón sin querer. Desde el área de matemáticas, igual, ¿veis? El fundamento y la fuerza del proyecto es la misma. Claro que es la misma, porque estamos en un proyecto que es interdisciplinar. No podíamos ponerlo de otra manera, ¿vale? Ahora ya la fase, el producto final, con sus características en concreto y las sugerencias que os damos, pues van variando, ajustados a las características propias del área. En este caso, por ejemplo, actividades complementarias, pues nos va a servir, si en matemáticas hemos dicho que estamos con el ejercicio físico, para repasar los días de la semana, para ordenar cantidades de mayor, menor, incluso para hacer sumas, para investigar sobre si es a diario, sobre si son días puntuales, si son en fines de semana. Mirad, para incluso iniciarnos, en caso de que tengamos un grupo de primero que seamos avanzados, en hacer tablas donde puedan ir representando a lo mejor con imágenes o con cantidades muy sencillas, pues lo que hemos puesto en común en clase, ¿no? ¿Cuántos días a la semana practicamos deporte? ¿O qué deportes son los favoritos? ¿Lo podemos llevar a una tabla? ¿Nos da pie este proyecto a trabajar también la tabla? Pues claro, ¿vale? Ahí tenéis sugerencias. Conocimiento del medio, exactamente igual. Y exactamente igual la parte de abajo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, como estábamos hablando, en este caso del sueño, de la necesidad de descanso, pues vais a encontrar las mismas ideas fuerza, con matices, por supuesto, para el área, en este caso más centrada, aunque es conocimiento del medio, pero estamos más centrados en ciencias de la naturaleza y también por recomendaciones. Quizás esta parte de conocimiento del medio que está dedicada en el descanso, pues nos puede ayudar a trabajar las emociones, ¿no? Los estados que derivan de la falta de descanso, si el alumnado tiene pesadillas, si a veces tiene insomnio, si hay emociones negativas que vayan de la mano de cuando no descansamos, cómo nos sentimos tristes, qué señales encontramos de cansancio, bostezamos, no tenemos ganas de comer, no somos capaces de estar atentos en clase, no dormimos, incluso fijaros, para mejorar hacia un tutorial de cara a las familias, pues esto nos puede dar muchísima información. Podemos invitar a gente especializada del centro de salud, de algún pediatra, alguna enfermera, incluso como digo, de las propias familias, que venga y que nos ayude y nos dé alguna charla. Pues también, es decir, esto son sugerencias. Siempre van a ser sugerencias para enriquecer aún más los proyectos y que lleguéis hasta donde podáis. Yo siempre os digo, hay que sacarle pues todo el jugo que podamos. Esto desde la lengua, vais pasando. Y bueno, para los centros que estéis esta tarde con nosotros, que tengáis bilingüismo, es decir, que tengáis Natural Science o Social Science, como sabéis que en el primer trimestre está más centrado en naturales, pues también lo tenéis traducido, por supuesto, ¿vale? También con su propuesta didáctica. Ahí lo tenéis. Creo que puede estar claro. Voy a hacer un rápido pase por segundo de primaria, si os parece, por si alguien se ha perdido en primero de primaria o porque si le llega más de lleno a segundo. Mirad, para que veáis que es lo mismo y sobre todo que a nivel también de ciclo en nuestros centros,
como se ha respetado que en todos los cursos es la misma estructura, es la misma filosofía que mantenemos, hemos tenido en cuenta las mismas premisas, adaptándolas, por supuesto, a las características del curso. Pues luego a la hora de tomar decisiones a nivel de ciclo, también lo vais a tener muy fácil, porque vais todos a una, ¿no? Vais a encontrar lo mismo, con sus matizaciones, por supuesto, pero estáis trabajando en torno a lo mismo. En este caso, en segundo de primaria, para el primer trimestre, vamos a querer realizar entrevistas cortitas, ya veréis, entrevistas cortitas con algunas preguntas para elaborar una exposición fotográfica, es decir, un mural muy grande con fotos que hayamos tomado durante esa entrevista para apoyar el comercio local. Pues desde lengua nos vamos a centrar sobre todo en las profesiones que hay en nuestro entorno, ¿no? En nuestro barrio. En matemáticas, si ya hemos elegido alguna en concreto, en los tipos de comercio, en el nombre del comercio y de la lengua, en conocimiento de medio, en cualidades de los productos, de los servicios que se prestan en esos comercios. Y os digo lo mismo, si estáis en segundo de primaria, pues la programación, aquí tenéis, ¿no? El primer trimestre, que quizás yo haría esta secuenciación para todos los trimestres y así tendría programados los proyectos para cada uno de los trimestres. Ya veis también, ¿no? Lo que os decía al principio, ¿no? Los títulos son sugerentes. Sirvando a trabajar. Bueno, pues de ahí también nos puede dar pie nuestra clase. ¿Por qué sirvando a trabajar? ¿Qué te transmite a ti eso? ¿Qué emoción puede llevar consigo una persona que va sirvando a trabajar? Bueno, ¿has pensado alguna vez cuántas profesiones distintas hay en tu entorno? Descúbrelas. Aquí les vamos a animar a entrevistar a comerciantes de su barrio y luego para hacer una exposición. ¿Vale? Bueno, pues si os dais cuenta, mira, os lo voy a poner aquí en grande, este proyecto interdisciplinar, fijaros, le va a dar salida a estos 3 objetivos de desarrollo sostenible, al 8, porque por supuesto que vamos a ver eso del trabajo decente y del crecimiento económico, la reducción de desigualdades también nos va a dar pie a poder hablar, por ejemplo, del papel de la mujer y del hombre en los trabajos. Y el 12, porque vamos a hablar de paso también de la producción y de un consumo responsable. ¿Vale? Aquí tenéis un dato. Además, los datos que vamos buscando siempre son como datos muy, muy locales, ¿no? Algo que les diga, que les dé de lleno al alumnado. No le podemos emprender ni grandes cantidades ni cosas muy alejadas. Pues en este caso que en España 8 de cada 10 personas valoran el consumo local de manera positiva. Bueno, aquí igual encontráis también sugerencias y bueno, pues así vamos a ir pasando. Desde matemática a IHO, ¿no? El primero era silbando, en este IHO, y en este caso pues vamos a conocer un comercio. En este de cerca es mejor, apoya la compra en tu barrio. Pues igual con sus 5 fases vamos a entrevistar, vamos a echar fotos del comercio en sí, en el caso de conocimiento del medio. Aquí tenéis pues toda esa información. Fijaros, en el caso de conocimiento del medio, aparecen también más datos en torno a cada objetivo. 8 de cada 10 personas, que será el que aparecía antes, ¿no? Pues 6 de cada 10 están dispuestas a pagar un poco más por un producto final, por un producto local, perdón. Este dato que aparece en la propuesta didáctica, si queremos, lo sacamos al alumnado, porque además que está dirigido al alumnado, ¿para qué? Pues para hacerle pensar, ¿estaríamos dispuestos a pagar más por un producto que es del comercio local? ¿Por qué? ¿Qué ventajas? ¿Qué inconvenientes? Y a partir de ahí, pues también reflexiona sobre eso. Desde la lengua, y bueno, aquí tenéis también para el bilingüismo, ¿vale? No quiero extenderme mucho más porque no me gusta para nada aburrir, espero que no lo esté haciendo, pero voy a ir pasando esto rápido. Este sería el proyecto para tercero de primaria, por si hay profesorado de tercero de primaria que también se sienta aludido. Un rincón saludable. Este lo he hecho yo en mi centro, los tomé de conejillos de India y la verdad es que fue maravilloso. ¿Aprovechamos o desperdiciamos alimentos? Pues desde lengua, sobre la fruta o la verdura, que es diferente. Aquí dice la belleza está en el interior, es como se llama ese proyecto. Y bueno, nos lleva hacia los alimentos que son bonitos o feos, ¿no? Entre comillas. Cuando hay alguna pintita en una manzana o todas las manzanas son iguales de brillante, iguales de amarilla, los tomates son todos perfectos cuando vamos a X comercio o los tomates no nacen todos de la misma forma, ¿vale? Bueno, por ahí nos lleva. Este sobre la etiqueta de los alimentos para la caducidad y la fecha de consumo preferente. Este sobre esa cocina de aprovechamiento, ¿no? Recetas saludables.
Y este sobre cómo conservar los alimentos. Muchas veces lo que ocurre es que no los conservamos bien. Bueno, pues vamos a ayudar a organizar la nevera y la despensa. Y aquí tenéis, pues, lo que sería la extensión de todos estos proyectos, tanto para el alumnado como para nosotros. Y me voy ya a quinto, ¿vale? En quinto nos hemos centrado en realizar, ofrecemos, ¿no? Centrarnos en realizar una tertulia sobre el cambio climático. ¿Por qué nos tienes que preocupar eso del cambio climático? Desde lengua vamos a anunciar la tertulia, tenemos que hacer carteles, tenemos que llamar la atención sobre que, oye, nos queremos reunir para hablar sobre esto. Pues quizás lengua lleva esa parte de publicidad. Matemáticas sobre la planificación de la tertulia, lengua sobre la galería de imágenes que queremos ofrecer para a partir de ahí también sacarla a esa tertulia, conocimiento del medio, la documentación que necesitamos del cambio climático. Por lo tanto, vais viendo cómo los proyectos todos van de la mano. Yo siempre digo una cosa, quizás si no iniciamos en el trabajo por proyectos, bueno, en esas 2 horas y media no se os exige que lo tengáis que hacer desde todas las áreas, ¿no? Si lo que se dice es que tienen que ser proyectos interdisciplinares. Quizás si ahora es cuando verdaderamente vaya a comenzar o bueno, vamos más lentitos porque es la primera vez que nos ponemos a trabajar de esta manera y conlleva, por supuesto, su práctica y su aprendizaje, tanto para el alumnado que se habitúe como para nosotros también. Bueno, mientras que trabajemos por proyectos durante esas 2 horas y media a la semana, quizá nuestra planificación preferimos ir más lento, ¿no? Y decimos, bueno, yo tengo estos 4 libros y los 4 me están ofreciendo el mismo producto final, ¿no? Si hago los 4, pues claro, el producto final es mucho más amplio, voy a máximo, pero quizás me estoy iniciando, no me da tiempo, no sé, han pasado una serie de cosas que prefiero seleccionar y prefiero quedarme con el de la lengua y el de matemática o con el de conocimiento del medio porque me interesa más que se documenten y que lo planifiquen y me quedo con el conocimiento del medio y con matemática. Y durante este trimestre voy a trabajar esto. ¿Qué ocurre si no hemos trabajado esto? No ocurre nada. ¿Lo veis? Es decir, la suma de los 4 nos va a llevar a máximo, pero si quitamos 1, si quitamos 2, si quitamos el que quitemos, no nos condiciona nada, ¿vale? No nos resta. Por lo tanto, esa será también una reflexión que de cara al trabajo por proyectos tengamos que iniciarnos en ella. Ver si podemos con todo o si bueno, tenemos que seleccionar, que ahí es donde está nuestra capacidad, ¿no? Nuestra profesionalidad. Voy a pasar de aquí y me voy a ir también a una preocupación que seguramente tenéis, que es qué hay para el profesorado, además de lo que habéis visto, ¿no? En esos faldones, en la guía del profesorado, en el libro del maestro. En esa propuesta didáctica encontraréis siempre el índice de todas las unidades del libro y encontraréis el índice de los proyectos, ¿vale? Por lo tanto, en una simple, en un simple vistazo, tenemos muy claro en el primer trimestre que se nos ofrece, en el segundo y en el tercero. Y ya empezaremos a ir proyecto a proyecto con el orden que queramos, además, según las necesidades y según cómo queramos planificarnos. Muy importante, ¿qué es lo que diferencia un proyecto interdisciplinar de las situaciones de aprendizaje? Esa es una de las preguntas que siempre nos solemos hacer. Mira, ahí creo que os lo he resumido, ¿no? El proyecto lo que viene es a complementar, viene a enriquecer, viene a potenciar todo ese aprendizaje que estamos ya desarrollando en el trimestre. Vais a ver, y ya lo habéis visto, ¿no? Ahora lo veréis más detenidamente en vuestro día a día, cuando los tengáis delante y tengáis que desarrollarlos. Pero bueno, ya estáis viendo que no están ligados a contenidos concretos, ¿verdad? No ha hecho falta pasar por la unidad 3 en la cual trabajamos X para poder hacer el proyecto. No, lo que hemos tenido en cuenta es que sean proyectos flexibles, proyectos que, bueno, en todos se investiga, se indaga, se busca, se aplica, se razona, pero ponemos en juego contenido y saberes que o bien ya hemos pasado por ello en cursos anteriores, ¿vale? Que nuestro alumnado ya tiene, que nos sirven para repasar, como decía al principio de esta tarde, para profundizar, para evocar, ¿vale? Eso es muy importante. Los proyectos no están atados a ninguna unidad en concreto. ¿Guardan relación con lo que hemos dado o lo que vamos a dar en el trimestre? Claro que la guardan. Pero no necesariamente tenemos que pasar por una unidad para poder empezar a hacer un proyecto, ¿vale?
y creo que eso nos libera bastante. Por eso, aquí os quería un poco indicar, ¿no? Que desde conocimiento de medio, pues bueno, hemos partido de esos bloques de contenido que son tan importantes. ¿Para qué? Pues porque el bloque nos da una apertura que no nos da si nos centramos en unidades en concreto. Todos van a llevar esa parte colaborativa y quiero, por favor, que os quedéis con estas ideas que son flexibles y que permiten diferentes grados de implicación. Mirad, yo soy maestra, antes que colaborar con Anaya ya llevo bastantes años de maestra y soy consciente, porque además la disfruto y la sufro a la par, de las dificultades que tenemos en nuestro día a día, del cambio a veces metodológico conlleva un tiempo de adaptación. Siempre hablamos de adaptación del alumnado, pero el profesorado también necesita su tiempo de adaptación, de sentirnos seguros, de sentirnos bien con lo que estamos haciendo, ¿no? Estos proyectos son flexibles porque precisamente nos van a permitir eso, nos van a permitir llegar desde empezar a trabajar por proyectos y llegar a un cierto punto que nos marquemos como objetivo a llegar a máximo si queremos desarrollar los 4, queremos llevarlo las 5 fases con todas las sugerencias que hacemos, incluso con muchas más que nos vengan. Por lo tanto, creo que eso es algo que es necesario poner en valor. Nos centramos en aspectos que son fundamentales, en destrezas y habilidades que el alumnado tiene que desarrollar que son fundamentales, actitudes y valores que también son necesarios en el día a día, en la vida cotidiana y por lo tanto, pues con las características de nuestro contexto, que lo dije también al principio de esta tarde, veremos qué grado de implicación podemos llegar a tener. Lo de los objetivos de desarrollo sostenible, ya que no lo exige la norma, creo que son un gran aliado para ponernos en acción, para sentirnos que es importante lo que hacemos, que somos agentes de cambio, que tenemos poder para actuar. Muchas veces estos objetivos de desarrollo sostenible los leemos, ¿no? Dice fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, ¿no? Y a veces habla también del agua limpia y el saneamiento, que me está viniendo ahora a la cabeza. A veces pensamos que la solución a esos grandes problemas del mundo no pasa por nosotros, ¿no? ¿Nosotros qué vamos a hacer? Bueno, todas las acciones, cada acción cuenta, cada persona cuenta, y es muy importante que nuestro alumnado, desde las etapas más pequeñitas hasta los más mayores, sean conscientes de que en el día a día tenemos que ir incorporando hábitos sostenibles, porque al final el planeta es de todos, no solamente los políticos tendrán su parte de responsabilidad, las empresas su parte de responsabilidad, etcétera, ¿no? Pero nosotros también tenemos nuestra parte de responsabilidad y nuestro poder de actuación. ¿Vale? Eso es lo que vamos a intentar pues, transmitirles con el trabajo, con los proyectos y con la unión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y por último, el enfoque que va llevando, aunque se basa en esa filosofía de aprendizaje basado en proyectos, pero también tocan algunos, ya veréis, por ejemplo, el que hemos visto del comercio local, tiene más matices también dentro de los proyectos del aprendizaje-servicio. ¿Por qué? Porque en realidad cuando hagamos ese proyecto le estamos ofreciendo un servicio a la comunidad. En este caso, pues le estamos ofreciendo el dar a conocer, el poner en valor. Habrá otros proyectos que veréis que más bien se basan en resolver problemas que tenemos. Puede ser de la contaminación, puede ser del desperdicio de los alimentos, ¿vale? Entonces, veréis que el matiz final de los proyectos pues, puede ir cambiando. Y llego al final, creo que a la última diapositiva y quizá la que más os preocupaba desde un principio, pero me la he querido reservar para el final. Y en la programación de aulas, ¿qué? ¿No? Preguntas frecuentes, ¿qué proyecto hago? Bueno, pues lo acabo de decir. Sabiendo que tenemos que cumplir con la norma, que la norma nos dice que hay que dedicar 2 horas y media, soy consciente de las semanas que tengo por delante, lo elijo todo, selecciono 2, selecciono 3, no sé, ahí tendremos que llevar a cabo una planificación y una temporalización de cada uno de los proyectos. Al final tendremos que programar los proyectos, pues igual que programamos cualquier unidad, ¿no? Decimos, empezamos tal día, quiero terminar tal día, ya estáis viendo que tengo una introducción y 5 fases. Y además, pues le puedo meter lo de los ODS, puedo meterle más sugerencias, ¿vale? ¿Cómo me los quiero planificar? Bueno, ya sabemos que la planificación ha de ser flexible, ¿no? Porque tiene que estar abierta siempre a todas las mejoras que puedan ir surgiendo y los imprevistos, pero me tengo que planificar los proyectos que quiero hacer. ¿Lo hago todo a la vez? Es decir,
digo, voy a hacer desde el área de conocimiento del medio y de lengua. ¿Tengo que empezar la fase 1 a la vez en conocimiento del medio y la fase 1 a la vez en lengua? Bueno, yo aconsejaría que no, que mejor ir uno por uno. Sabemos qué es lo que queremos hacer, ¿no? El impacto que queremos conseguir. Por ejemplo, hemos visto en primero de primaria que eran los hábitos saludables. En conocimiento del medio eran los podcasts sobre el descanso, el sueño. Vale, pues yo creo, sobre todo si nos iniciamos en este trabajo por proyectos, que lo más sencillo es coger uno, ir por todas las fases, sacarle el máximo de partido a cada una de las fases para que verdaderamente tenga un impacto. El trabajo por proyectos no es hacer actividades, ¿no? No es como en el libro, abro el libro, hay un montón de actividades y bueno, pues ya está, pues voy seleccionando. No, aquí hay otro tipo de estructura y lo más importante es que ese proyecto cale, ¿no? Ese proyecto deje huella a nuestro alumnado. Pues yo haría fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y fase 5 del proyecto, por ejemplo, de conocimiento del medio. Le va a ayudar al alumnado de cara al siguiente, como también va a ser grabar un podcast, en el caso de primero de primaria, ese recorrido que ya tenemos hecho, ¿vale? Ese bagaje que ya tenemos avanzado. ¿Por cuál empiezo? Pues empezaría por el que yo vea que me viene mejor al caso, ¿no? Me veo que a lo mejor ha surgido una necesidad en el grupo y digo, pues esto me hace que tener en cuenta que voy a empezar por el de conocimiento, ¿vale? O quiero empezar por el de lengua porque me viene bien me estoy dando cuenta que me ayuda a trabajar X contenido o a recordarlo o X destreza, ¿vale? O está muy motivado ahora mismo con la lectura. Estoy en primero, estamos motivados con la lectura y es que el proyecto de lengua, en primero, habla de un podcast sobre lo saludable que es leer y cómo ayuda al cerebro a hacer ejercicio. Pues voy a empezar por ese, porque me viene al caso, ¿vale? Entonces, por eso siempre digo que de acuerdo a vuestro contexto, a las características de vuestro alumnado, sois los arquitectos y la arquitecta de esa programación, tanto en el tiempo, en la temporalización, como en la elección de por dónde empiezo. No hay un orden establecido, que creo que eso es muy importante, que al final seamos nosotros, los docentes, quienes tengamos esa flexibilidad que es tan importante. Y sobre la concreción curricular, mira, a día de hoy en la web no hay nada colgado en torno a la concreción curricular de los proyectos. ¿Por qué? Pues porque los proyectos vienen a complementar, ¿vale? Ya estáis viendo que no vienen a trabajar un contenido en concreto, que nos puede ayudar a reforzarlo, sí, a profundizar también, pero no nos sirven para trabajar algo en concreto, no es una suma más, no es que voy con la unidad 1 y aparte tengo un proyecto donde tengo que trabajar un contenido más y luego ir a la 2, ¿entendéis? No, esto viene a complementar sobre habilidades y destrezas que son básicas. Por lo tanto, esa concreción curricular en principio no se ha hecho. Sí es verdad que parece ser que hay gran demanda por parte del profesorado de tener esa concreción, ¿no? Por lo menos de tener esas competencias, esos criterios y esos saberes vinculados en torno a cada uno de los proyectos. Bueno, pues yo creo que en Anaya tomarán nota. ¿Para qué? Pues para ver si es posible darle también ese material al profesorado. De todas formas, os voy a hacer un breve recorrido por cómo podríais hacerlo, ¿vale? Si lo que queréis es darle esa concreción curricular desde ya, eh, para que, bueno, pues que tengáis esa herramienta. Voy a dejar de compartir aquí. Ya sabéis que vuestro decreto es el 106 de 2022, ¿vale? En el anexo 3 es donde vais a encontrar la concreción curricular para cada una de las áreas, ¿vale? Y ya sabéis que con este cambio en los cursos impares, ha cambiado la estructura curricular. Ahora tenemos unas competencias específicas que son comunes para toda la etapa. Han desaparecido los objetivos de área, ¿vale? ¿Se han sustituido por competencias específicas? Bueno, yo no me atrevo, si hacemos el símil para no equivocarnos, vale, pero yo no me atrevería a decir lo que sirven para sustituir porque las competencias específicas, como su propio nombre indica, vaya a ver que nos establecen competencias vinculadas a esas competencias clave para la etapa desde cada una de las áreas. Por lo tanto, cuando nos enunciamos objetivos para el área de lengua, aunque fueran a nivel de etapa, no tenían ese matiz de las competencias, ¿vale? Entonces, bueno, ahora tenemos competencias específicas para cada área en la etapa que se irán concretando
en cada ciclo con los criterios de evaluación y con los saberes básicos o contenidos. Os voy a voy a dejar de compartir aquí. Y así os voy a llevar a la norma. Espera, que estic sentint la conferència que tinc i no té massa. Hola, 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 doctor. Hola. Bueno, mira, yo he buscado aquí vuestro currículum, me ha salido a mí esta página, he pinchado aquí, me aparece el despliegue por área. Si pincháis directamente en el decreto, ¿vale? Por ejemplo, quiero hacer el recorrido para que nunca os sintáis ahí solo ante la norma. Fijaros, son 507 páginas. Aquí me quedo yo en la derecha, si me lo permitís, ¿vale? Para manejarme mejor con el castellano. Veis que en el anexo 3 es donde viene el currículum para la área de primaria, ¿vale? Pues tendríais que buscarlo. Empieza en la página 45, también os lo digo por si lo hacéis así. Pero yo he seleccionado, me vengo aquí, yo he seleccionado directamente conocimiento del medio natural, ¿vale? Como aquí lo tenéis separado, pues yo he seleccionado conocimiento del medio natural. Aquí lo tenéis. Entonces, aquí nada más que está el cono. Lo voy a poner un poquito más grande para que lo veáis bien desde casa. Siempre tenéis una presentación del área, donde se nos explica un poquito el matiz que tiene, la importancia, en fin. Es una introducción. Y luego, seguidamente, vais a encontrar las competencias específicas, que hemos dicho que son las mismas para la etapa, ¿verdad? En este caso, de conocimiento del medio. Aquí es donde ya vamos a empezar a ver, de cara a nuestro proyecto que estamos desarrollando, nuestro proyecto interdisciplinar, qué competencia específica tiene cabida. Por lo tanto, previamente me habré tenido que empapar muy bien de lo que va el proyecto. Dice, utilizar de forma guiada y acotada dispositivos y recursos digitales para buscar información, comunicarse, colaborar y crear contenido digital sencillo, con seguridad y eficacia. Si me permitís, aunque sea un poquito pesada, que mantengamos el ejemplo que teníamos en primero de los podcasts, yo creo que es evidente que esta competencia específica 1 está presente en el proyecto, ¿verdad? Pues, ¿qué haría? Lo selecciono, lo copio y lo pego en esa tablita. Habéis visto que tenía 3 columnas: competencias, criterios y saberes. Pues pegaría esa competencia. Ya tengo una competencia pegada. Debajo de la competencia viene la explicación, por si no ha quedado alguna duda, de qué se nos pide de manera concreta. Pues aquí viene una explicación. Además, viene una explicación, fijaros, me parece súper interesante en vuestra comunidad. Para primer ciclo, ¿qué matiz tiene esta competencia específica 1? En segundo ciclo, ¿qué matiz tiene? Y en tercer ciclo, pues igual, ¿vale? Entonces, nos puede ayudar muy bien a situarnos. Competencia específica 2, exactamente igual. Lo que queremos es desarrollar proyectos cooperativos, realizar investigaciones de no sé cuánto, ¿cómo? Utilizando estrategias elementales propias del pensamiento del diseño computacional. Bueno, en este caso creo que no guarda relación con ese proyecto 1. Pasamos a la siguiente, ¿veis? Aquí viene la descripción de esa competencia. Iríamos a la 3. Y así, nos tenemos que ir. Esta, por ejemplo, si la cogeríamos, ¿no? Dice, plantear y responder preguntas sobre cuestiones de la vida cotidiana. Perfecto, relativa al entorno natural, social y cultural, aplicando apoyo y guías de materiales y del profesorado, el razonamiento científico, la experimentación. Vale. ¿La cogemos? Pues ahí es donde ya tendremos que ir leyendo, pensando si sí o si no. Vamos por la 3, aparece explicada la 3, veis la 4, aparece explicada la 4, la 5, con su explicación correspondiente, la 6, también con su explicación, la 7, tranquilo y tranquila, que tampoco son muchas, ¿vale? La 8 y se acabó, ¿vale? Es decir, hay 8 competencias específicas para el área de conocimiento del medio. En el siguiente punto, de esas 8, ¿cuántas hemos podido coger para el proyecto? Pues mínimo una, por supuesto. Además, ya habéis visto, hay 8, son muy generales, por lo tanto, mínimo una. Podremos coger, pues yo que sé, una media de 2, 3, dependerá del proyecto. En el siguiente punto de vuestra norma encontráis las conexiones de esas competencias con otras áreas y con las competencias clave. Esto en un principio, si lo leemos, es estupendo, pero no nos haría falta a la hora de programar nuestro proyecto, ¿vale? Esto simplemente pues, para que veamos que, por ejemplo, la competencia específica 6, 7 y 8 se centra en cuestiones propias del entorno social. Es decir, esto es como para ayudarte a entender
que esas competencias específicas no son pegotes aislados, sino que al final todas forman parte del área de conocimiento del medio y también están interrelacionadas. Me salto aquí. Aquí incluso os ponen una tablita donde con esas 8 competencias específicas que hemos visto, en este caso de conocimiento del medio, ¿con qué competencias clave se relaciona? Pues fijaros, todas las competencias específicas de conocimiento del medio guardan relación directa con la competencia en comunicación lingüística. También con la plurilingüe. En el caso de la competencia matemática en ciencia, tecnología e ingeniería, en este caso la 2, sí, la 3, la 4 y la 5, y también la 7. ¿Vale? Bueno, esto puede ser un mapa, nos puede venir bien para tener claro el trabajo competencial que estamos llevando a cabo. Y además, fijaros, además del mapa, aquí tenéis la explicación, ¿veis? La 1 conecta principalmente con esta competencia. Aquí aparece la explicación de la relación de las competencias específicas con las competencias clave. Nos venimos a los saberes básicos o contenidos. Aquí te vienen los criterios para seleccionar los contenidos básicos. Nos dicen que este área se estructura en 3 bloques: cultura científica, tecnología y digitalización, sociedad y territorio. Y ahora, en las siguientes tablas, lo que hace es desglosar esos bloques. El bloque 1 de cultura científica, pues tiene un primer apartado, que es iniciación a la actividad científica. Fijaros, aquí no hace un favor vuestra norma. ¿Por qué? Porque para este contenido en concreto ya te dice con qué competencia específica va de la mano. Por lo tanto, si nosotros habíamos seleccionado la 1, quizá tenemos que coger este saber, porque aquí nos están llamando la atención, ¿vale? Bueno, pues aquí ya viene desglosada, además viene marcado para cada ciclo. Esto pues habrá que ir leyendo y seleccionando. Para esos podcasts, por ejemplo, de primero, pues este apartado de los seres vivos me lo salto, es decir, esto luego es mucho más rápido, porque los propios ojos se me van, ¿no? ¿Paisaje y ecosistemas tiene sentido en eso del descanso? No. ¿Desarrollo sostenible? Bueno, pues sí hemos visto que están los objetivos de desarrollo sostenible, pues de ahí podemos coger algo. En fin, el cuerpo humano, si estamos hablando de descanso, ¿vale? Pues fijaros, yo cogería estos dos, en principio. ¿Veis? Además, este va a estar seguro, ¿no? Hábitos saludables, alimentación, descanso, actividad física, higiene personal relacionada con el bienestar físico. Y aquí hay otro, hábitos para la salud física y de la nutrición. Bueno, fijaros, pero mirad, por ejemplo, para el proyecto interdisciplinar de primero de primaria, cogería este, porque la X está en la primera columna, ¿vale? Y si recordamos, que es que aparece arriba del todo, la primera columna es para primer ciclo, la segunda es para segundo ciclo y la tercera es para tercer ciclo. Por lo tanto, ante estos dos saberes básicos que son muy parecidos, el que me quedo para primer ciclo, para el proyecto de primer ciclo, es este. Si hubiera un proyecto interdisciplinar parecido o en relación a eso en tercer ciclo, pues tendría que coger este, ¿vale? O si estuviera en segundo ciclo, pues cogería este. En realidad son saberes que lo han adaptado a cada uno de los ciclos, pero giran en torno a lo mismo, ¿verdad? Bueno, pues este sería el recorrido que tendríamos que hacer para seleccionar los saberes básicos, que es un recorrido fácil, aunque hay muchas tablas, pero es fácil. Yo aquí no me voy a parar a leer máquinas e instrumentos, porque mi proyecto he visto que no tiene cabida, pues directamente lo paso. Y llegamos a, cuando pasamos todos estos saberes, que no me pase más de la cuenta, no os preocupéis, aquí. Aquí os habla de las situaciones de aprendizaje, que ahí no vamos a entrar, y aquí encontráis los criterios de evaluación, ¿vale? Pues fijaros, para la competencia específica 1, si es que la habíamos seleccionado y además la tenemos aquí, vais a encontrar criterios de evaluación ajustados a cada uno de los ciclos, ¿vale? Entonces, pues también tendríamos que ir haciendo una lectura. No aparece el primer ciclo, entiendo que porque se da por hecho que estos criterios de evaluación se trabajarán para ambos. Estos son para el tercer ciclo, pues igual tendríamos que ir haciendo una lectura y seleccionando qué criterios encajan con esa competencia específica, con los saberes que habíamos seleccionado, ¿vale? No sé si os ayudo un poco, si lo que queréis es empezar a programar de manera curricular los proyectos. De todas formas, ya digo que tomamos nota y en Anaya verán las posibilidades o no de poder dar también respuesta en ese aspecto. Pero bueno, siempre es importante que el profesorado sepa cómo tiene que hacer las cosas y dónde está la respuesta. Así que por mi parte, nada más.
soy todo oído a vuestras preguntas y espero de verdad que haya sido de utilidad este ratito que hemos estado juntos. ¿Hay alguien por ahí? Muchas gracias, Victoria. A vosotros. Sí, claro. Nosotros estamos aquí contigo, te acompañamos desde el principio hasta el final, no te dejamos sola. Ha habido algunas preguntas que se han ido haciendo, yo algunas las he ido contestando por el chat, pero bueno, aprovechar ahora para que todos aquellos compañeros que tengan dudas o preguntas con relación a los proyectos, a su puesta en marcha o al material, que nos aprovechen para preguntarnos, o bien por el chat o si hay alguien que quiera levantar la mano, pues que nos levante la mano y vamos dando paso a los compañeros. De todas formas, Armando, bueno, siempre está bien responder a todas las preguntas, así que si las podéis copiar y luego le podemos dar algún tipo de respuesta por escrito, a mí no me importa porque entiendo que muchas se van a quedar en el tintero y todas son igualmente importantes. Maite por ahí tiene la mano levantada, creo. Sí. Maite. Hola, buenas tardes. Buenas, Maite. Bien. A ver, mira, nosotros, como aún no estaba todo el material del proyecto, pues nos hemos inventado un proyecto para el primer trimestre. Hemos sido muy valientes y hemos preparado un proyecto global, ¿vale? Mi pregunta es, claro, ahora que ya estamos en marcha desde el primer día de clase, no vamos a coger los vuestros. Entonces, lo que te quiero preguntar es que nosotros lo hemos hecho realmente interdisciplinar, es decir, hemos cogido matemáticas, conocimiento del medio, lengua y lengua y hemos hecho un proyecto para las 4 asignaturas. ¿Así estaría correcto? Porque claro... ¿Sí? Maite, claro que estaría correcto. Claro que estaría correcto. De hecho, claro, siempre el profesorado de nuestro centro elaboramos material propio, ¿no? Y vosotros, si habéis decidido empezar así, pues estupendo. Siempre que sean proyectos que se interrelacionen, que ayuden a ese trabajo interdisciplinar, por supuesto que son correctos. Ya con la forma que le hayáis dado. Incluso si ahora habéis visto que lo que hoy has visto, pues quizás dices, bueno, pues aunque ya tenemos hecho el nuestro, pero bueno, vamos a dar algunas matizaciones que no habíamos tenido en cuenta, aunque sí, ¿vale? Así que bien, muy bien. Hay otra cosa que me preocupa. Cuando habéis hablado de las TICs y la investigación en primero de primaria, en mi colegio las TIC para que los alumnos de primero de primaria las puedan manipular es casi que imposible y la investigación es casi que imposible porque la inmensa mayoría han llegado sin leer. Entonces, no sé de qué manera podemos investigar, que lo hagan los papás, es que no hemos Mira, muy fácil. Dime. Las investigaciones que hemos puesto, por ejemplo, en primero de primaria, si te das cuenta, el proyecto que hemos planteado en el primer trimestre es simplemente grabar podcast sobre recomendaciones para leer, para el descanso, para la higiene. Ahí han tenido que investigar, pero ahí no han tenido que utilizar las TIC. El ejemplo que había puesto de las TIC era de un curso superior, del que tenían que investigar con el ordenador, que era eso del ecoturismo, era de un curso superior. Hemos intentado ajustar, claro está, porque en primero de primaria, por ejemplo, no podemos empezar un primer trimestre ya dando por hecho que en todos los centros se lee y se escribe. Por eso en el primer trimestre hemos dicho, bueno, como hay que tocar todas las destrezas, tanto las orales como las escritas, vamos centrando en el primer trimestre en las orales para que el profesorado pueda tener tiempo de ir mejorando esas destrezas escritas. Y en caso de la investigación, no es buscar en internet consejos para leer o para descansar, sino pues quizás sea pues preguntar, colaborar con las familias, preguntar en casa, preguntar a sus vecinos, bueno, pues eso, que les den consejos y sugerencias y ya con lo que tengan, con lo que sepan, con lo que nos lleven a clase, hablándolo mismamente, pues decir, venga, pues ¿cuáles creemos que son más importantes? Pues vamos a grabarlas. Lógicamente, pues habrá que ensayarlo muchas veces hasta que esas grabaciones salgan bien, ¿vale? Es decir, no te tienes por qué apoyar en la parte escrita. Hemos tenido en cuenta, pues eso, que hay muchas situaciones, muchos centros en los que en el primer trimestre, pues en primero de primaria puede ser muy distinta. Vale, pues entonces sí, ya lo tengo claro y además el producto final va a ser diferente. Hoy acaba de cambiar nuestro producto final y ya está. Gracias. A ti, Maite. Gracias a ti. Gracias, Maite. De hecho, también quería comentar cuando ponemos
en esa fase de investigación y necesitamos hacer uso de las TIC, es verdad que a nivel general en los centros hemos dado un gran salto en adquirir dispositivos. La pandemia, si me atrevo a decir que si algo ha tenido de bueno, es que nos ha ayudado a ponernos un poquito también las pilas en los centros, ¿no? Hemos visto la importancia o bien de tener un aula de informática, o bien de al menos tener 1 o 2 ordenadores por aula, en fin, cada centro con su presupuesto, con sus características, con todo, pero se ha puesto las pilas en esa parte digital, tanto en la adquisición, sobre todo de dispositivos. Hemos tenido eso en cuenta. No podemos llevar al trote a profesorado de centros que no llegamos a conocer. En mi centro mismamente, que está en el ámbito rural, yo no puedo ni obligar a la familia, ni mucho menos, a hacer cosas que es que no tienen sentido porque en su medio no existen. ¿Entendéis? Entonces, siempre, pues bueno, a lo mejor esa parte de investigación, pues la voy a tener que hacer en clase porque no puedo dejarla para decir, bueno, la completáis en casa. No, es para hacerla en clase solamente y soy consciente de eso y del tiempo que me va a llevar esa fase mucho más que otra. ¿Vale? Es decir, que hemos intentado tener en cuenta esa flexibilidad de todo tipo de centros, con todo tipo de recursos. ¿Vale? De acuerdo, gracias. A ti, Maite. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Veo por ahí, Sergio había puesto, si me lo permite, Armando. No lo he Buenas visto, tardes. Sí. Sí, la propuesta. Es que me acaba de saltar. Perdona, que no es que me fije en Sergio en concreto. Sergio, buenas tardes. Dice, la propuesta didáctica que vamos a tener, que es la que yo he mostrado, ¿los Sí. profesores tenemos todas las actividades ya elaboradas o las tenemos que elaborar nosotros? Mira, es que en el trabajo por proyectos esa parte de solucionario no existe, si os habéis dado cuenta. ¿Por qué? Porque la fase de piensa, donde hacemos preguntas para comprobar los conocimientos previos, o lo que saben, lo que no, lo que quieren aprender, no hay una respuesta cerrada. No son como las actividades al uso que tenemos en el libro de texto. En la fase de investigar, la fase 2 de diseño, de investigar, de preguntar en casa, de preguntar en el barrio, a los comercios locales, como también habéis visto que hay otros proyectos, no podemos dar respuestas, no podemos dar solucionarios y como si fueran actividades ya elaboradas. Las actividades las tenéis ahí en esos circulitos de cada fase con preguntas, con indicaciones para ayudar a conducir el proyecto. Lo podréis enriquecer más o menos, dependiendo de muchas cosas, pero solucionario, si es a lo que te refieres, Sergio, no puede haber porque no tendría sentido en un trabajo por proyecto. Igual que no ofrecemos ninguna imagen, si os dais cuenta, no ofrecemos ninguna imagen de cómo quedaría el proyecto. ¿Por qué? Sabemos que queremos hacer un mural de fotos, por ejemplo, para fomentar el comercio en el barrio. Ahora ya, ahí está la creatividad, los recursos que tenga cada centro, hasta donde quiera llegar, lo grande que quiera hacer el mural o lo pequeño que sea, porque a lo mejor no hay muchos comercios cerca. ¿Entendéis? Es decir, no, el trabajo por proyecto tiene una visión, una amplitud de miras muy grande. Isabel también tiene la mano levantada. Yo creo que a Sergio le ha quedado claro. Sí, Claro. es que sí, Sergio es un compañero mío, entonces estaba hablando con él. Muy bien. Sí. Quería preguntar porque la compañera de primero de primaria no ha podido conectarse, tenía médico. Es una pregunta, pienso mejor para Armando, para Naya. ¿Se va a poder colgar para poder escucharlo? Lo tenemos grabado, Isabel, os lo vamos a poder hacer llegar. Perfecto, eso era. Simplemente. Por eso siempre os insistimos mucho al principio de que estemos con las cámaras cerradas y demás para luego poder compartirlo y que no haya ningún problema. Claro. Os haremos llegar en cada caso, cada delegado en cada zona os hará llegar la información de por dónde lo vamos a poder colgar. Vale, perfecto. Muchas gracias. Gracias, A Víctor. A ti, Isabel. ¿Hay alguna más? Dice aquí Laura, que estoy leyendo también, siempre hay 4 no la he visto. dice, ¿siempre hay 4 asignaturas implícitas en los proyectos? Pues Laura, ya has visto, nosotros, claro, hemos tenido en cuenta, a nosotros nos gustaría que todos los centros pusieran todos los libros de Anaya, ¿verdad? Las mates, la lengua, el conocimiento, todo. Pero sobre todo nuestro compromiso estaba en que pusieran lo que pusieran, si eran las 4 áreas, mejor. Iban a tener el proyecto completo, ¿no? La visión que le podemos dar desde las 4 áreas. Pero incluso si era desde una,
pues que también tuvieran el proyecto interdisciplinar, ¿entendéis? Es decir, por eso, claro, desde cada área se le da un enfoque en torno a lo mismo, al mismo producto final, pero de un enfoque que lo que hace es alimentar unos con otros, ¿vale? Esa es la respuesta a Laura. Pues creo que lo has hecho muy claro, Victoria, porque no hay más preguntas. O al menos por aquí no nos aparece ninguna más. Víctor, pues si quieres cerrar tú. Son las 7:05, yo creo que ya hemos cumplido. Gracias a todos y sobre todo gracias a Victoria. Victoria, te traeremos por Alicante, ¿eh? Ya te vamos a Sí, reservar muchas gracias. unos cuantos días, ¿vale? Pues Allí nada, iré con mucho gusto. vale, pues y nada más, gracias a todos y os emplazamos a los siguientes webinars que tengamos, que ya os informaremos. Y sobre todo, si queréis la grabación, lo hemos grabado todo, nos pasáis los centros que queráis o directamente a su promotor y os lo haremos llegar sin problema. ¿De acuerdo? Venga, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.